justamente en la parte segunda de el Salmo número 22. La verdad es que este salmo pues es glorioso, como comentamos, es un salmo que propiamente viene a ser pues la profecía también muy ampliamente dada pues alrededor de 1000 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este salmo junto con el capítulo número 53 de Isaías, pues nos muestran perfectamente bien a ese siervo, eh, ¿cómo se llama? Sufriente, a ese siervo que viene en una condición en donde pues Dios lo muestra como desamparado y se nos muestra de esa manera, ¿verdad? Y pues hoy a partir del versículo número 12 en adelante, pues vamos a ver muchos aspectos respecto a justamente el desamparado, como así también se le ha titulado en algunas ocasiones a este salmo, el salmo del desamparado. Pero bueno, aquí a partir del versículo 12 al 18, vamos a ver la agonía propiamente del desamparado. Y dice la palabra de Dios: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjense cómo esta descripción propiamente de lo que acontece pues allí en la cruz del Calvario, desde el pretorio, justamente cuando nuestro Señor Jesucristo fue vituperado, lastimado, fue escarnecido, pues vemos cómo se cumple perfectamente a cabalidad esta profecía. Déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo cumplió alrededor de 750 profecías que se declaran en la palabra de Dios y que se declararon siglos antes de que Él viniera a la tierra. Por lo tanto, eso pues nos da una certeza eh, fiel de quién verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Mashiach HaMashiach, eh, eh, quien viene para darnos la bendición de la vida eterna, de la salvación, por el mérito que Él alcanzó en la cruz del Calvario al derramar su sangre por el pecado de todos nosotros y con esto limpiar nuestra vida de pecado, de maldad, y de todo aquello que nos agobia y nos ataba en este mundo. Pero hoy, en el nombre de Jesús, venimos a ser libres, libres para la gloria de Dios. Amén. Y bueno, leyendo este pasaje bíblico, dice la palabra de Dios: me han rodeado muchos toros. Vemos aquí cómo el desamparado describe nuevamente su crisis. ¿Ah? Estamos viendo cómo en este momento, pues el rey David, que fue quien escribió este hermoso salmo, está describiendo justamente la crisis que él estaba viviendo, pero si lo vemos ya en una condición profética, y que viene a ser el resultado, el reflejo propiamente en el Nuevo Testamento, pues estamos observando cómo se refiere propiamente al Mesías, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Pues aquí se describe a las personas que lo atormentaban como fuertes toros de Bazán, que eran en aquel momento animales grandes, proverbiales por su fuerza, lo rodean y lo amenazan. Ustedes saben que hay razas entre los animales, ¿verdad? Bueno, justamente en los toros, pues hay una serie de razas. Por ejemplo, está la raza que se utiliza para la fiesta brava, que son los toros de Lidia, y son razas muy especiales
que no necesariamente son grandes, pero sí son muy bravos, ¿verdad? Tienen una nobleza, tienen muchas características que los llevan justamente a la plaza de toros para ser lidiados. En este caso, los toros de Bazán eran una raza que estaban, pues, muy desarrollados, pesaban prácticamente 2 o 3 veces lo que un toro de lidia puede pesar, pesaban alrededor de entre 1,000, 1,200 kilos. Y esa es la descripción de quienes sentía, ¿verdad? Que las personas que atormentaban en ese momento al desamparado, pues eran de esa naturaleza. Entonces, también podemos entender que el toro, pues normalmente lo empleamos como un emblema de la fuerza brutal, que cornea, lastima, pisotea todo lo que tiene por delante. Es territorialista, normalmente tiene una fiereza prácticamente indomable. Y bueno, pues fíjense que Spurgeon hace una anotación muy especial y dice: los sacerdotes ancianos, escribas, fariseos, gobernantes y capitanes bramaban alrededor de la cruz como ganado salvaje, alimentados en los pastos gordos y solitarios de Bazán, llenos de fuerza y furor, estampaban y echaban espuma alrededor del inocente y anhelaban matarlo con sus crueldades. Justamente esto es lo que nos describe este pasaje bíblico, ¿verdad? Cómo fue pues atropellado nuestro Señor, puesto en una condición crítica. Dice: he sido derramado como aguas. Pues aquí vemos cómo el desamparado se sentía completamente vacío. No percibía ningún recurso en sí mismo capaz de hacer frente a la crisis que se avecinaba. Cualquier fuerza o resistencia que tuvo, pues fue derramado como agua sobre el piso. De hecho, eh, justamente yo creo que él sentía su corazón desfallecer, su ánimo prácticamente agotado, y justamente así como el agua se va, ¿verdad? Que una vez derramada nunca puede recuperarse, pues él sentía que su misma carne se derritía dentro de él y se debilitó como el agua y se fue. De hecho, pues nosotros podemos comprender que él ofreció hasta la última gota de su sangre para el rescate de nuestras vidas. Y justamente fue en ese derramar en donde ahora nosotros encontramos salvación y vida eterna, mis amados. Algo que se predijo, que se profetizó más de 1000 años atrás. Dice la palabra de Dios: y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto describe la extremidad física de David en ese momento, pero también, como les comento, es una profecía asombrosamente específica del sufrimiento futuro del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. La posición deliberadamente extraña y tensa del hombre crucificado significó que en la cruz nuestro Señor Jesús pudo decir: mis huesos se descoyuntaron. Fíjense que esta tensa y extraña forma de la crucifixión provoca que una vez que el cuerpo propiamente se vence, todo el peso del cuerpo recae sobre cada una de las coyunturas, sobre cada una de las articulaciones. Y justamente el peso es tan excesivo ya cuando no hay esa fuerza vital como para mantener todo en orden, que propiamente todo esto se descoyunta, se suelta, ¿verdad? Y eso justamente es lo que experimentó nuestro Señor Jesús en todo su interior. Yo creo que muchas personas que por la situación que puedan vivir dentro de alguna enfermedad ósea o articular, como la artritis, como la osteoporosis, cuando les duelen los huesos, cuando les duelen las articulaciones, yo he visto que son agonías increíbles, físicas, que quisieran de alguna manera que eso desapareciera prontamente. Imagínense la condición de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
en donde pues Él simplemente experimentó hasta tu dolor. Tu dolor fue llevado a la cruz del Calvario y por eso hoy en el nombre de Jesús yo te declaro sano para la gloria de Dios, te declaro con ese dolor empatizado en la cruz del Calvario para que recibas gozo y paz en el nombre de Jesús. Miren, David no conocía la práctica de la crucifixión en su época, no existía eso, pero curiosamente, ¿verdad? Y obviamente por inspiración divina, describió su agonía física con la precisión de un profeta de Dios, porque obviamente estaba inspirado por el Espíritu Santo. Por eso podemos nosotros ver cómo la palabra de Dios es tan efectiva, tan fiel y se cumple a cabalidad absolutamente todo. También podemos tener alguna razón para creer, basándonos principalmente en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 34, que en la cruz nuestro Señor Jesucristo sufrió hasta de un corazón roto, haciendo las palabras, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Eso también fue sorprendentemente específico. Y sintió un corazón roto no solamente por la situación que estaba viviendo en extrema agonía, sino porque pues sufrió lo que para nosotros viene a ser tan cruel como el abandono, como la deslealtad, la infidelidad, lo que en muchas ocasiones podemos sufrir en manos del hombre, o que también nosotros podemos provocar a alguien, ¿verdad? En el amor que se supone que dispensamos y que en muchas ocasiones nos comportamos de la misma manera que esos toros de Bazán. La palabra de Dios dice dice, y mi lengua se pegó a mi paladar. Pues como era normal que cualquiera que estuviera bajo la agonía de la crucifixión, pues Jesús sufrió una gran sed en la cruz. Y recuerdan, eso es parte de las palabras de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Juan 19:28 nos lo muestra, cuando dice, tengo sed. ¿Y qué le ofrecen? Lejos de ofrecerle algo refrescante, algo que le hiciera sentir, por lo menos, ¿verdad? Un poco más llevadera su agonía. Todo lo contrario, la crueldad del ser humano poniendo vinagre en los labios de nuestro Señor. Y esa condición, mis amados, cuando uno está en un extremo de, ¿cómo les puedo decir? De situaciones que generan mucha adrenalina, mucha situación de agonía, de sufrimiento. Normalmente, cuando viene una descarga de adrenalina en nuestro ser, provoca una sed prácticamente insaciable. Justamente cuando se desarrollan deportes extremos, por ejemplo, eh, ustedes saben que yo tuve la oportunidad de desarrollar algunos de esos tipos de deportes. Normalmente el exceso de adrenalina provoca una sudoración fuerte y eso pues lleva a la sequedad de la propia boca y nos lleva a una situación de extrema sed. Pues nuestro Señor Jesucristo sufrió eh, esa condición tan extrema que obvio fue llevado a una sed que no pudo ser saciada. La gloria sea para el Señor porque a través de esa condición nosotros ahora somos saciados por el agua de vida eterna que nos ofrece nuestro Señor Jesús y que ahora de nuestro interior también puede brotar agua de vida como ríos, como manantial, para ser también de bendición para muchas personas, mis amados. Dice la palabra, y me has puesto en el polvo de la muerte. David usó esta conmovedora frase poética para describir el alcance de su miseria. Probablemente tenía en mente la maldición que Dios pronunció sobre Adán después del pecado, ¿verdad? Después de su rebelión, pues polvo eres y al polvo volverás, como lo dice Génesis 3:19. Y dado que toda la humanidad está contenida en Adán propiamente, pues esta maldición se extiende a toda la raza humana.
Y pues obvio, David se sentía cerca del polvo de la muerte. Obviamente David no murió en la crisis que se está describiendo en este salmo, ¿verdad? Vivió para escribir otras crisis. Vivió para escribir esta y otras más, ¿verdad? Vivió para escribir este salmo y otros más. Pero llegó al borde de la mortalidad cuando Dios lo llevó al polvo de la muerte. Muchas ocasiones nosotros también hemos experimentado ese punto donde estamos al filo de la muerte, al borde de la mortalidad, mis amados. Sin embargo, quiero decirles que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, también declarado como el Hijo de David por el linaje, ¿verdad? No llegó simplemente al borde, fue sumergido en el polvo de la muerte y en toda la maldición que eso implica. Jesús cargó con el aguijón de la maldición de Adán por nosotros, lo que nos muestra Gálatas 3:13, para que no tuviéramos que soportarlo nosotros mismos. Ese aguijón, esa ira de Dios que se descargó en la cruz del Calvario, era lo que nos correspondía. Ahora ustedes y yo, gracias a Dios, ya no tenemos por qué soportarlo porque ya fue anulada el acta de decretos que existía en contra de nosotros. Jesucristo pagó a cabalidad, con creces. No quedó a deber una sola gota de su sangre para que nadie de los que venimos a sus pies en fe no seamos salvos, mis amados. No se puede decir, oye, te faltó tantito para alcanzar la salvación. No, Él lo hizo completo. Consumado es, dice el Señor. Y la gloria sea para Él, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Bueno, la crisis de David en este momento, pues vemos que sería suficientemente mala, ¿eh? Incluso si estuviera rodeado de amigos comprensivos. ¿Se acuerdan de cómo fue la situación de Job? Que él se sentía de alguna manera que algo estaba mal con sus amigos. Aquí David veía cómo su miseria se multiplicó porque había hombres violentos y había hombres malvados por todas partes. Se sentía rodeado por ese tipo de personas. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer acerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra ayer en la noche? De cómo, Lot, que trajo para su casa a los 3 varones de Dios que vinieron a visitarle para hacerle la observación de que tenía que salir de la ciudad y ser salvo, eh, lo rodearon los hombres de la ciudad y pidieron a los varones para conocerlos. Mis amados, la maldad en el ser humano es tan grande que muchas veces la empatía entre esos espíritus de maldad pues provocan que se rodee a la presa, como lo hacen los perros rabiosos, ¿verdad? Que están buscando una condición en donde lastimar, en donde cometer sus atropellos. Y eso lo sentía David. Ujú. Pero fíjense cómo en su muerte, nuestro Señor Jesucristo tuvo muy pocos simpatizantes. Más bien hubo muchos enemigos, burladores, escarnecedores, que rodearon a nuestro Señor Jesús en la cruz y buscaron hacer peor su sufrimiento. Se burlaban, declaraban cosas que la verdad, pues herían mucho el corazón de nuestro Señor. Le escupían, le abofeteaban, le generaron muchos problemas, haciendo cada vez más doloroso su sufrimiento. Y digo que había pocos simpatizantes porque recuerden que en ese momento los seguidores de nuestro Señor Jesús se mantenían de alguna manera a distancia porque pues si estaban de alguna manera asesinando a su guía, a su maestro, pues ¿qué se esperaban ellos? Y muchos de ellos prefirieron mejor hacerse a un lado, estar a la distancia viendo lo que sucedía, pero lejos de allí. Muy pocos fueron los que estuvieron allí presentes, ¿verdad? Entonces vemos cómo justamente quienes rodearon esa multitud grande que se describe en ese suceso de la cruz del Calvario eran personas malvadas,
eran enemigos, eran personas que querían ver el sufrimiento, la crucifixión, querían saciar su morbo. Después la palabra de Dios habla acerca de algo muy especial. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Quizá aquí David se refería a las heridas que recibió, pues al luchar contra estos enemigos que estaban decididos a destruirlo, ¿verdad? Quizá escribió solo proféticamente. En cualquier aspecto, sea que se refería a él mismo o sea que escribiera proféticamente, cientos de años antes de que los romanos adoptaran la práctica persa, porque fue del reino de Persia de donde adoptan la práctica de la crucifixión, pues el profeta David describió las heridas de la crucifixión que el más perfecto hombre soportaría. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, tuvo que soportar ese tipo de heridas. Fíjense cómo el texto masorético del Salmo 22, versículo 16, no dice horadaron, dice como un león. Sin embargo, la traducción de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que fue mucho antes de la era cristiana, traduce el texto hebreo como horadaro. Y estoy comentando esto porque posiblemente haya personas que puedan hacer una observación de esta naturaleza. Y nosotros pues, tenemos que estar bien documentados, porque si bien el texto masorético no debe ignorarse casualmente, hay buenas razones para ponerse del lado de la Septuaginta. Y casi todas las demás traducciones aquí, ¿verdad? Incluso puede sugerir que el texto masorético fue deliberadamente señalado de la forma en que lo hicieron los eruditos judíos posteriores, para evitar lo que de otro modo sería una profecía casi ineludible de la crucifixión de Jesús. Como ustedes saben, tuve la oportunidad de comprar este libro, el Tehilim de los Salmos, lo pude adquirir. Y bueno, pues quiero decirles que justamente en el Salmo número 22, versículo 16, en lo que leen propiamente ¿cómo se llama? Los judíos, ¿verdad? Aquí dice, abrieron sobre mí sus bocas, desde el 14, como un león que desgarra y ruge. Como agua fui derramado y se descoyuntaron todos mis huesos. Fue mi corazón como la cera, se derritió dentro de mis entrañas. Se secó como la arcilla mi fuerza, y mi lengua se adhirió a mi paladar, y sobre el polvo de muerte quedaré extendido, porque me han rodeado perros, junta de malignos me cercó, como un león quebraron mis manos y mis pies. Fíjense, en esta traducción, que técnicamente viene de la escritura original en el hebreo, como lo pueden ver aquí en la parte de arriba, y en la fonética, pues nos hace la observación de que quebraron sus manos y sus pies, y posteriormente dice, puedo contar todos mis huesos, dice, ellos, o sea, los enemigos observan y me miran con desprecio. Entonces, mis amados, estoy haciendo este comentario para tener completa la visión de lo que se genera al momento de la traducción. Recuerden que en muchas ocasiones la traducción se vuelve un poco compleja por el tipo de palabras que se utilizan en el original y que no tienen una traducción muy literal o muy directa hacia nuestro lenguaje. Entonces, esto lo estoy poniendo en este contexto para poder comprender que realmente lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue una condición extremadamente crítica. ¿Ah? El hecho de tener que llevar en sus muñecas y en sus tobillos todo el peso de su cuerpo, toda esa condición, y sobre todo en una horadación, fue algo terrible, terrible, mis amados. Yo no puedo imaginarme siquiera el gran dolor que puede generar esto. Lo que sí
podemos ver a continuación es que hay una palabra profética aquí que se cumple a cabalidad y lo voy a explicar de esta manera. Dice la palabra de Dios, contar puedo todos mis huesos. Fíjense que David seguramente examinó sus heridas, ¿verdad? Una vez que pasó todo esto y comprendió que no tenía huesos rotos. Nosotros, pues al momento de tocarnos, ¿verdad? Cuando sucede un accidente, se han dado cuenta que lo primero que hacemos es como tocarnos, a ver qué pasó, si estamos enteros o algo falta o algo se rompió. Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo tampoco tenía un solo hueso roto. A pesar de su gran sufrimiento en la cruz, no sufrió fracturas de huesos. Juan anotó esto cuidadosamente ahí en Juan capítulo 19, desde el versículo 31 al 37. Y este hecho en particular, cumplió una profecía que prácticamente era imposible de cumplir. Ujú. Así como lo vamos a ver también en el Salmo 34, versículo 20, y también el patrón del Cordero Pascual que se describe en Éxodo 12, 46 y en el libro de Números 9, 12. Y les digo por qué, porque justamente la práctica de la crucifixión era tan cruel y tan terrible que podían pasar días y días los hombres crucificados allí y no morir porque pues obviamente era un sofoco, un ahogo, lo que iban sufriendo poco a poco. Pero, ¿qué hacían los romanos? Ellos implementaron otra crueldad mayor, no solamente la crucifixión que adquirieron del reino persa, sino que ahora ellos rompían las piernas, propiamente la tibia y el peroné, justo abajo de la rodilla, rompían las piernas del crucificado para que al tener una fractura expuesta, y la rompían con crueldad para que el hueso rompiera la piel, y al tener la fractura expuesta, pues se hacía una infección eh, que posteriormente se hacía generalizada en el cuerpo y morían por infección. Y eso era una crueldad terrible, mis amados. Entonces, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo pudo contar todos sus huesos, que no hubo un hueso roto en el cuerpo de nuestro Señor Jesús, nos hace comprender lo que posteriormente vemos en el relato de la crucifixión en la cruz del Calvario, que Él entregó su espíritu. Él es el único que tiene el poder y la facultad de morir en el momento que Él lo decidió. Muchos pueden pensar que la gente que se suicida, ¿verdad?, tienen también esa facultad o decidieron el momento en que iban a morir. Yo quiero decirles que el suicidio pues es parte de la muerte que de alguna manera viene en consecuencia, pero no es cuando la persona quiere, es cuando Dios lo permite, porque hasta eso es solamente permitido por Dios. Es el único que tiene potestad sobre la vida y sobre la muerte. Cuando una persona toma esa decisión, muchas veces hemos visto que hay gente que cuando Dios dice, tú no te mueres en este momento, pues simplemente pueden tomar lo que sea, pueden... ha habido casos en donde se han disparado en el cráneo y no mueren, porque no, Dios no había permitido, no tenía el tiempo para esa persona en su muerte. Entonces, justamente, nadie, ningún ser humano va a morir antes, ni un segundo antes, ni un segundo después de lo que Dios haya establecido para su vida. Entonces, como vemos, este cumplimiento es lo que nos lleva a tener pues una fidelidad, una verdad, un cimiento sólido en nuestra fe. ¿Ah? Y aunado posteriormente con lo que estudiaremos en su momento en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas que vienen a ser detractoras de la palabra de Dios, de la condición del Mesías en la persona de nuestro Señor Jesús, pues tratan de desbancar todo esto, ¿verdad? Tratan de echar por la borda o echar a tierra todo esto y por eso muchas ocasiones, pues buscan
detalles que de alguna manera pudiera provocar eso, como una traducción posiblemente no correcta, o una traducción que no puede ser literalmente hecha y que entonces le buscan por aquí y por allá para decir eso que dicen de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el ungido de Dios, no es cierto por esto y esto y esto. Y empiezan a hacer algún tipo de comentarios, ¿verdad? Que pues simplemente vemos ahora en la palabra de Dios que no tienen sustento. Lo que sí tiene sustento es lo que nosotros hemos comprendido en la verdad, según la palabra que nos ha sido dada de parte de Dios. Amén. Esa es la doctrina y la sana doctrina que ahora Dios nos permite manejar y tener, la doctrina de los apóstoles. Porque todo esto pues versa en relación a lo que ellos vieron, observaron y de, eh, escribieron para la bendición nuestra. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, entre tanto, ellos me miran y me observan. En su crisis, David fue el foco de atención no deseada, ¿verdad? Sus torturadores no le permitieron la dignidad del sufrimiento privado, sino que expusieron todas las cosas a su mirada, a su escrutinio. Pues ahora, nuestro Señor Jesucristo, pues vemos que tampoco encontró lugar para esconderse de la mirada, de las miradas indeseables de hombres crueles, de hombres burlones, allí en la cruz. De hecho, él fue eh, desnudado completamente, fue expuesto. Y quiero decirles que en la cruz Jesús fue el centro no solo de burla y humillación, sino que también fue centro del asombro, de un simple asombro, como cuando el centurión dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios, ¿verdad? Como a ver qué está pasando, como para satisfacer morbos. Lucas también hizo una anotación muy fuerte cuando dice ahí en Lucas 23:44, y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. ¿Ah? O sea, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue tristemente eh, humillado, eh, ridiculizado. ¿Se acuerdan hasta el título que pusieron allí en la cruz del Calvario? En burla. Cuando dice ellos me miran y me observan, qué diferente es la mirada del pecador, ¿verdad? Eh, que alza sus ojos a la cruz del Calvario y que sabe que ese varón perfecto agonizó, sangró y murió por alguien tan imperfecto como nosotros. Imagínense nada más que muchas personas, la mirada que ponían era completamente diferente a la que tú y yo ponemos ahora en la cruz del Calvario. Ahora para nosotros la cruz, pues no es el símbolo de desprecio, de humillación y mucho menos de deshonra ni de vituperio. Ahora para nosotros es el símbolo de la salvación y vida eterna. Amén. Gloria sea para el Señor. Dice la palabra de Dios, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. David fue tan humillado ante sus adversarios, se sintió tan impotente contra ellos, que incluso tomaron su ropa y la usaron para ellos mismos. Y al igual que con otros aspectos del Salmo 22, esto se cumplió aún más literalmente, más detalladamente en la experiencia de nuestro Señor Jesús que en la vida de David. Como era costumbre en esa época, Jesús fue desnudado para ir a la cruz. Y los soldados echaron suertes por su propia ropa, la repartieron. ¿Ah? Lo podemos leer en Juan 19, 23 y 24 y también en Mateo 27, 35, que citan perfectamente bien la línea de este Salmo 22 cumplida. Spurgeon hizo la observación y dijo, ojos impíos contemplaron con insulto la desnudez del Salvador
y conmocionaron la sagrada delicadeza de su santa alma. La vista del cuerpo agonizante debería haber asegurado la simpatía de la multitud, pero solo aumentó su alegría salvaje, mientras se regodeaban con sus ojos crueles sobre sus miserias. Y fue verdad, así fue como nuestro Señor Jesucristo llegó a la cruz del Calvario. Ya de los versículos 19 al 21 hay un ruego de ayuda y liberación. Y dice la palabra de Dios: mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí vemos cómo se repite, ¿verdad?, la petición del Salmo en el versículo 11 del Salmo 22. David parecía creer que podía soportar cualquier cosa si disfrutaba de la presencia consciente de Dios. Es el momento en que ustedes y yo tenemos que, por favor, en el nombre de Jesús, llegar a entender perfectamente bien esto. Tú y yo podemos soportar cualquier cosa si solo disfrutamos de la presencia consciente en nuestra vida de nuestro Dios Todopoderoso. Todo dolor, toda angustia, toda necesidad, mis amados, Dios nos da la fuerza para soportarla cuando Él se hace presente en nuestras vidas. Cuando conscientemente ustedes y yo declaramos la presencia de Dios y la sentimos, aceptamos que el Shekinah llega a nuestra vida. Y ahí podemos aplicar lo que el apóstol Pablo decía: ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Hambre, desnudez, enfermedad, necesidad, la muerte. Nada me puede separar del amor de Dios, porque hasta la muerte ya fue vencida, ya está la respuesta a la muerte. Mucha gente dice que todo tiene solución menos la muerte. La gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene a Cristo en su vida, tiene mucha razón, muchísima razón. Pero quienes tenemos a Cristo en nuestro corazón, quienes hemos declarado a nuestro Señor Jesús como el Salvador de nuestras vidas, hasta la muerte tiene solución. Ya la tuvo en Cristo Jesús. Se ha solucionado. Fue derrotada y nosotros libres para la vida eterna. Gloria a Dios, ¿verdad? Fíjense aquí cómo David, en su súplica, no se centra en el cambio de su situación. No dice: gracias, Señor, que ya me alejaste de la condición de la que estaba yo pasando. No dice: gracias, Señor, porque ya no tengo la enfermedad. Gracias, Señor, porque ya no tengo esta crisis. Gracias, Señor, porque ya llegó dinero a mi bolsillo. No, ni siquiera hace un cambio de su situación. Pero lo que sí hace énfasis es en la presencia de Dios en su crisis. Y por eso le dice: mas tú, Jehová, no te alejes. Era lo único que deseaba. Cuando nosotros llegamos a este entendimiento y cuando estamos pasando por momentos críticos, lo mejor que podemos decir: Señor, por favor, no te alejes. No dejes que mi corazón sienta que tú te alejas de mi vida. Porque recuerden que Dios nunca se va a alejar. Dice: no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, los que tenemos de repente por situación de pecado, por estrés, por agonía, por sufrimiento, sentimos que Dios se alejó, pero no. Entonces, vemos cómo la súplica se centra en la presencia de Dios. Allí es a donde nuestro enfoque tiene que estar. Por eso ustedes y yo tenemos que estar completamente enfocados, puesta nuestra vista, nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y vamos a ver cómo muchas cosas se disuelven, se diluyen. El dolor se va, la angustia desaparece, el temor en el nombre de Jesús se va.
porque su presencia, su Shekinah, su gloria desvanece todo lo que va en contra de nosotros. Somos más que vencedores en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, mis amados. Dice la palabra de Dios, apresúrate a socorrerme, libra, sálvame. Pues, mis amados, al imaginar a sus adversarios como animales feroces, como el perro, como la boca del león, como los cuernos de los búfalos, pues David suplicó por la ayuda y la liberación que trae la presencia de Dios. Estas líneas, mis amados, reflejan no solo el gran peligro y la miseria de David como su más grande eh, situación. Aquí realmente estamos viendo el peligro y la miseria que tuvo que experimentar nuestro Señor Jesucristo. Pero también vemos que también refleja especialmente su confianza en el Señor Dios como su libertador. Y podemos ver que Él y solo Él es su esperanza. Hoy tú y yo tenemos que declarar lo mismo. ¿Quién es tu esperanza? ¿El cheque que te llega cada quincena? ¿Quién es tu esperanza? ¿El medicamento que tomas todas las mañanas, todas las tardes? ¿Quién es tu esperanza? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Quién es tu esperanza? ¿Tus hijos? ¿Que te van a sacar adelante cuando crezcan? ¿Cuando tengan una buena carrera? Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que tu esperanza es y solo es nuestro Señor Jesucristo en tu vida. El Dios Todopoderoso. Él es tu esperanza. Dice la palabra de Dios, libra de la espada mi alma. Recuerden que la ira de Dios fue la espada que se vengó de todos los hombres. Fue la espada de fuego que mantuvo a los hombres fuera del paraíso, ¿recuerdan? Que la puso ahí en la entrada del paraíso. Y esa espada fue descargada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios contenida fue descargada en Cristo Jesús. Y es lo que ahora a ustedes y a mí nos da la libertad, el librarnos de la espada de la ira de Dios, nuestra alma. Y venimos a salvación y vida eterna. Ya después viene la respuesta para el desamparado, porque recuerden que Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y del versículo 21, en la parte segunda, al versículo 23, el desamparado alaba a Dios entre su pueblo. Dice, respóndeme, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alábenle. Glorifíquenle, descendencia toda de Jacob, y témanle ustedes, descendencia toda de Israel. Entonces, después de derramar su alma en agonía, ahora el desamparado tiene un sentido glorioso de que Dios le ha respondido. Esto es solo, siempre va a pasar eso, mis amados hermanos. Cada vez que pasamos por una crisis y derramamos nuestra alma delante de Dios, cuando venimos delante de su presencia y le decimos, Padre, mira, ve mi condición. Y Dios saca nuestra situación de esa agonía, de esa crisis, pues entonces tenemos un gran sentido glorioso, ¿verdad? De que Dios ha respondido. Las crisis, mis amados, se hizo soportable al saber que Dios no se aparta de su sufrimiento ni guarda silencio en él. Hoy te quiero decir que en medio de lo que tú puedas estar pasando, en el nombre de Jesús, te pido que veas que tu crisis se hace soportable cuando sabes, cuando entiendes, cuando aceptas que Dios no se aparta de tu sufrimiento y mucho menos guarda silencio en ese sufrimiento que estás padeciendo. Él está contigo, pero recuerda que si Dios está permitiendo lo que estás pasando, es porque Dios te está llevando a niveles mayores de fe, está purificándote, está poniéndote en un punto clave para ir siendo transformado
al carácter de Cristo, para que ustedes y yo sigamos en esa convicción de nuestra necesidad de Él y de no de repente tener la facilidad de salir del problema y después pensar que fue por nuestro poder, que fue por nuestra libertad, nuestra autoridad, que pudimos salir de la crisis. Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Y muchas veces, mis amados, Dios se da cuenta de que si nos saca rápido de la crisis, nos vamos a vanagloriar y no le vamos a dar la honra. Yo sé que por lo que estás pasando, Dios está glorificando a final de cuentas, porque Dios traerá bendición a tu vida en esa condición. Y te está dando una lección, seguramente que te está dando una lección. Posiblemente te excediste en algunos momentos de tu vida, en alguna situación, y ahora estás pagando consecuencias. Seguramente, o puede ser que Dios quiera glorificarse aún más, que tú no hayas tenido nada que ver en la condición como Job, pero va a llegar el momento en que tu estado postrero será mayor y mejor que el primero. Eso es indudable. Entonces, vemos cómo la respuesta de Dios al desamparado significó instantáneamente que ya no se sentía desamparado. Curiosamente, ¿verdad? La liberación de la crisis misma puede estar aún por llegar. Puede estar por llegar tu sanidad, puede estar por llegar tu economía, puede estar por llegar tu bendición. Pero la liberación de la sensación de haber sido abandonado por Dios en medio de la crisis fue suya. Y es lo que tiene que quedarte en este momento. Hoy tienes que sentir la libertad de la sensación de que Dios no te ha abandonado. Y porque hay un inmenso alivio, hay un inmenso gozo, hay una inmensa paz en las palabras respóndeme, porque sabemos que Dios responde. Amén. Entonces, piense bien. Es muy fácil ver estas palabras cumplidas en la experiencia de David, pero fueron completamente y perfectamente completadas en nuestro Señor Jesús. Esta también fue la resolución por la que otro desamparado, recuerden a Job, luchó tan arduamente. Incluso sin una liberación inmediata de las dificultades, hay un inmenso consuelo en saber que Dios está allí y que no guarda silencio en medio de nuestras crisis. Entonces, sabiendo que Jesús cumplió este salmo profético, es justo preguntarse cuándo pudo hablar o vivir el cumplimiento de estas palabras de respóndeme. Quizá, mis amados, aunque es imposible decirlo con certeza, es una simple conjetura, un quizá. Fue mientras todavía estaba expuesto ahí en la cruz del Calvario, colgado. Pero después de la misteriosa y gloriosa transacción de llevar el pecado de la humanidad, ¿verdad? Fue cuando yo creo que él sintió la bendición de ese respóndeme. O quizá fue después del anuncio triunfal, consumado es, que declara ahí en Juan 19:30. O aún antes, ¿verdad? O durante las cálidas palabras que se registran en Lucas 23:46, cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amados, estas palabras apuntan a un sentido restablecido de compañerismo que reemplaza el sentido anterior de abandono. Yo sé, y te lo digo en el nombre de Jesús, que seguramente has llegado en puntos críticos en donde te has sentido abandonado, donde te has sentido solo, sola en tu pesar, en tu dolor, en tu enfermedad, en tu sufrimiento, que nadie te puede comprender posiblemente. Pero hoy te quiero decir que puedes tener un sentido restablecido de compañerismo, porque Dios no te ha abandonado. Si yo humanamente no te puedo comprender, porque a lo mejor no puedo sentir tu dolor, porque a lo mejor no puedo sentir tu agonía, tu sufrimiento, quiero decirte que hay alguien que
se hizo empático con lo que está pasando en tu vida. Para eso Jesucristo llevó el dolor. Para eso Jesucristo llevó en la llaga que le fue hecha tu enfermedad, tu sufrimiento. Esto tiene que traer un sentido bien restablecido de compañerismo, que no es de parte del hombre. Y por eso tú y yo no podemos esperar que el hombre venga en nuestro auxilio. No podemos esperar que sea el hombre el que traiga la solución a nuestra vida. No podemos esperar que el pastor, que el líder, que nuestros gobernantes puedan venir a traer lo que, lo que necesitamos en esta vida. Solamente Cristo puede. Solamente Cristo trae a nuestra vida ese sentimiento de restablecimiento, de compañerismo, de unidad, de fe, de amor, de bendición, aún en medio de la crisis que puedas estar viviendo. Vamos a dejarle hasta aquí, mis amados hermanos. Voy a continuar el día de mañana a partir de donde la palabra de Dios dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. No quiero cortar ningún comentario de los que se puedan hacer en esta bendita palabra, mis amados, porque necesitamos tener esa reflexión cada vez mayor. Selah. Tenemos que ir más profundo cada vez. Dios nos está hablando de una manera hermosa, excepcional, y nos está dando puntos específicos de dónde anclarnos para seguir adelante. Nos está dando los cimientos más fuertes que podemos encontrar para nuestra vida espiritual y nuestra vida física, nuestra vida pasajera de este mundo. Nos está poniendo en el punto correcto para el mundo venidero, mis amados. Así es que no se desesperen, no llevamos prisa. Dios va a permitir que sigamos avanzando paso a paso. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y esta declaración es para cada uno de ustedes, para mí mismo, y la gloria sea para nuestro Padre. Vamos a orar, ¿les parece bien? Vamos a darle la gloria a Dios y que sea Él el que se